Evangelio de hoy miércoles 4 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 15, versículo 29 al 37. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies, y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos invita a contemplar un momento de profunda conexión entre Jesús y las multitudes que lo seguían. En este relato, no solo vemos un milagro extraordinario, sino también un despliegue de compasión, enseñanza y fe que sigue resonando en la vida de los cristianos hoy. Este pasaje es mucho más que una historia de provisión material. Es una revelación del corazón de Dios y una invitación a participar en su reino. Jesús sube a la montaña y se sienta allí. Un gesto simple pero lleno de significado. La montaña, en las Escrituras, suele ser un lugar de encuentro con Dios. Allí, las multitudes se acercan con fe, llevando consigo a los enfermos y a los necesitados. Este detalle nos habla de la humanidad en busca de esperanza. Una humanidad que reconoce en Jesús la fuente de sanación y vida. ¿Cómo nos acercamos a Jesús hoy? Confiamos en su poder para sanar nuestras dolencias, tanto físicas como espirituales. El relato subraya que Jesús sanó a muchos: cojos, ciegos, mudos, lisiados y otros enfermos. Este detalle no solo muestra su poder divino, sino también su profunda compasión. Él no hace distinciones, no rechaza a nadie. Cada persona que se le acerca atención recibe y cuidado. Este acto nos recuerda que no hay sufrimiento que pase desapercibido ante los ojos de Dios. ¿Somos nosotros reflejo de esta compasión en nuestras relaciones con los demás? Después de sanar, Jesús reconoce una necesidad aún más urgente: el hambre de las multitudes. Ellos habían estado con él durante 3 días, demostrando una dedicación impresionante, pero también exponiendo su vulnerabilidad. Jesús, movido por la compasión, toma la iniciativa de alimentarles. Este gesto nos enseña que Dios no solo se preocupa por nuestras almas, sino también por nuestras necesidades materiales. Él cuida de nosotros de manera integral, ofreciéndonos lo que necesitamos para vivir plenamente. La conversación entre Jesús y los discípulos es especialmente significativa. Ante el desafío de alimentar a tantas personas, los discípulos expresan su duda. ¿Dónde conseguiremos pan suficiente en un lugar tan apartado para alimentar a tanta gente? Su preocupación es legítima,
pero limitada por su percepción humana. Sin embargo, Jesús no se desanima. Él utiliza esta oportunidad para enseñarles que, con fe y obediencia, lo imposible se convierte en posible. El hecho de que Jesús tome los 7 panes y unos pocos peces, los bendiga y los distribuya, nos habla de la importancia de reconocer y agradecer lo que tenemos, por pequeño que parezca. En manos de Dios, incluso lo más humilde puede transformarse en algo grandioso. Este gesto de dar gracias antes del milagro nos invita a cultivar un corazón agradecido, confiando en que Dios siempre proveerá. La escena en la que todos comen hasta saciarse nos lleva a reflexionar sobre la abundancia del reino de Dios. No se trata de una provisión escasa o limitada, sino de una generosidad desbordante que satisface todas las necesidades. Esta abundancia nos invita a confiar en que Dios no solo nos dará lo necesario, sino que también nos colmará con su gracia en formas que superan nuestras expectativas. El hecho de que sobrarán canastas llenas de comida tras el banquete es un detalle significativo. Esto nos recuerda que en el reino de Dios no hay desperdicio. Todo tiene un propósito y un lugar. Las obras simbolizan la superabundancia de la gracia divina, que no se agota, sino que se renueva constantemente, para bendecirnos y permitirnos compartir con otros. Este milagro también es un preludio de la Eucaristía, donde Jesús se convierte en el pan de vida para alimentar nuestras almas. Así como las multitudes fueron saciadas en el desierto, nosotros también somos invitados a acercarnos al banquete celestial, donde Cristo nos ofrece su cuerpo y su sangre como alimento espiritual. Este pasaje nos invita a valorar profundamente el don de la Eucaristía y a participar en ella con fe y gratitud. La disposición de las multitudes para permanecer con Jesús durante días, sin preocuparse por sus propias necesidades, nos desafía a examinar nuestra relación con Dios. ¿Buscamos a Jesús con la misma entrega y confianza? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras preocupaciones terrenales para dedicarnos a su palabra y a su presencia? Además, el papel de los discípulos en este relato es digno de atención. Aunque inicialmente dudaron, obedecieron las instrucciones de Jesús y se convirtieron en instrumentos de su milagro. Este detalle nos enseña que, aunque nuestras capacidades sean limitadas, Dios puede usarnos para llevar su bendición a otros si estamos dispuestos a confiar y obedecer. El mensaje de este pasaje es profundamente esperanzador. Nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestras necesidades o cuán limitados sean nuestros recursos, Dios siempre tiene el poder de proveer. Él ve nuestras luchas, escucha nuestras oraciones y actúa en nuestro favor, muchas veces de formas que no podemos anticipar. La historia del milagro de la multiplicación de los panes y los peces no se agota en su significado literal. Jesús, al alimentar a las multitudes, muestra un anticipo del banquete celestial que promete a todos los que creen en él. Este acto nos enseña que en el reino de Dios no hay escasez ni exclusión abierta, sino un espacio abundante para todos los que vienen con fe. ¿Cuántas veces hemos subestimado la generosidad de Dios, limitándola con nuestras dudas o temores? Este pasaje nos invita a abrirnos plenamente a su disposición. El milagro se desarrolla en un contexto de sencillez. Pan y peces, alimentos básicos y comunes para la gente de la época. Sin embargo, Jesús transforma estos elementos simples en un medio para revelar su divinidad. Esto nos muestra que Dios actúa a través de lo ordinario para manifestar lo extraordinario. Cada detalle de nuestra vida,
por pequeño que parezca. Puede ser un instrumento para su gloria si lo ponemos en sus manos. Cuando reflexionamos sobre la multitud que seguía a Jesús, vemos en ellos un hambre que va más allá del alimento físico. Ellos tenían hambre de esperanza, de consuelo, de sanación y de verdad. Esa misma hambre espiritual sigue presente en nuestro mundo hoy. La gente busca respuestas, propósito y dirección. Como discípulos de Cristo, ¿estamos dispuestos a ofrecerles el pan de vida que satisfaga verdaderamente? La disposición de los discípulos a cooperar con Jesús, a pesar de sus dudas, nos da una lección crucial. No siempre entendemos cómo Dios obrará a través de nosotros. Pero nuestra obediencia y fe son esenciales para que Él actúe en nuestras comunidades y familias. También podemos ser instrumentos de su gracia cuando confiamos en su poder, y no en nuestras propias capacidades. El detalle de que Jesús mandara a las multitudes sentarse nos habla de orden y confianza. Sentarse es un acto de espera y disposición. En un mundo que muchas veces nos impulsa a la prisa y a la ansiedad, este gesto nos recuerda que confiar en Dios implica también saber esperar con serenidad y esperanza el momento en que Él proveerá. Cada persona en la multitud recibió alimento, sin importar su condición o su lugar en la sociedad. Esto nos recuerda que el amor y la provisión de Dios no tienen favoritismos. Todos somos igualmente valiosos a sus ojos. Y todos somos llamados a recibir de su generosidad. Este principio también debe guiar nuestra propia forma de tratar a los demás, reconociendo la dignidad de cada persona como hijo de Dios. El acto de bendecir los alimentos antes de distribuirlos resalta la importancia de la gratitud. Jesús nos enseña que, antes de pedir más, debemos dar gracias por lo que ya tenemos. Este gesto de acción de gracias transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades. El milagro no solo sació el hambre de las multitudes, sino que también fortaleció su fe en Jesús. Cada acción divina en nuestra vida tiene el propósito de acercarnos más a Él y de hacernos conscientes de su presencia constante. Cuando reconocemos los milagros cotidianos que suceden a nuestro alrededor, nuestra relación con Dios se profundiza y se fortalece. Las obras que se reconocieron después del milagro son un recordatorio de la superabundancia de la gracia de Dios. En su reino, no hay escasez, siempre hay más que suficiente para compartir. Este detalle nos invita a confiar no solo en la provisión divina para nosotros mismos, sino también en la capacidad de Dios para usar nuestras vidas como una bendición para los demás. La multiplicación de los panes y los peces nos desafía a revisar nuestra fe. ¿Creemos realmente que Dios puede obrar milagros en nuestra vida hoy? ¿Estamos dispuestos a entregarle lo que tenemos, por pequeño que parezca, para que Él lo multiplique y lo use para su gloria? Este pasaje nos invita a renovar nuestra confianza en el poder transformador de Jesús. Este milagro también tiene un fuerte componente comunitario. La comida se comparte entre todos, creando un sentido de unidad y fraternidad. En un mundo donde a menudo prevalecen la división y el egoísmo, este acto nos recuerda el valor de la solidaridad y del compartir. El reino de Dios se construye cuando dejamos de pensar solo en nosotros mismos y comenzamos a vivir para el bien común. La presencia de Jesús en medio de la multitud es un símbolo de su constante cercanía con nosotros. Él no es un Dios distante, sino un Dios que camina con su pueblo, que escucha sus necesidades y que responde con amor.
Este pasaje nos anima a buscar su presencia en nuestra vida diaria, confiando en que Él está siempre cerca, dispuesto a actuar en nuestro favor. La escena de la multiplicación de los panes y los peces nos lleva a meditar sobre el papel de la fe como elemento transformador en nuestras vidas. Es fascinante pensar que todo comenzó con una pequeña ofrenda de alimentos. Algo que parecía insignificante frente a la inmensidad de la necesidad. Sin embargo, cuando se coloca lo poco que tenemos en las manos de Dios, el resultado es sorprendente. Esto nos enseña que no es la cantidad de lo que poseemos lo que importa, sino nuestra disposición a entregarlo con confianza, sabiendo que Dios puede multiplicarlo. El acto de dar gracias antes de que ocurra el milagro es un detalle crucial. Jesús, antes de distribuir los panes y los peces, bendijo los alimentos y dio gracias. Este gesto es una poderosa lección de confianza en la providencia divina. A menudo, nuestras oraciones se centran únicamente en pedir. Pero este pasaje nos recuerda la importancia de agradecer incluso antes de recibir, creyendo con fe que Dios ya está actuando en nuestras vidas. Otro aspecto que destaca es la organización que Jesús promueve al hacer que las multitudes se sientan. Este gesto aparentemente simple tiene un significado profundo. Nos enseña que Dios es un Dios de orden, que su gracia fluye mejor cuando nuestra vida está dispuesta y organizada. Esto también se aplica a nuestras comunidades, donde el orden y la cooperación permiten que los frutos del trabajo colectivo se multipliquen. El hecho de que las multitudes comieran hasta saciarse es una imagen poderosa del reino de Dios. En un mundo marcado por la desigualdad y la carencia, este pasaje nos muestra el ideal de una comunidad donde todos tienen suficiente. Es un llamado a trabajar por una sociedad más justa, donde los bienes sean compartidos y nadie pase hambre, tanto física como espiritualmente. Recoger las obras tras el milagro tiene un simbolismo que no podemos pasar por alto. Estas obras son un recordatorio de que en el reino de Dios no se desperdicia nada. Todo tiene un propósito y un lugar. También nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad con los recursos que Dios nos da. ¿Somos buenos administradores de las bendiciones que recibimos? El milagro de la multiplicación de los panes y los peces nos invita a mirar más allá de lo material y reconocer los milagros que suceden diariamente en nuestras vidas. A menudo, nos enfocamos tanto en lo que nos falta que no vemos las bendiciones que ya tenemos. Este pasaje nos insta a abrir los ojos y a vivir con gratitud, reconociendo la constante provisión de Dios. Al reflexionar sobre la actitud de la multitud, podemos ver un paralelo con nuestra propia búsqueda espiritual. Ellos siguieron a Jesús con hambre de algo más profundo que comida. En nuestras vidas, muchas veces buscamos en lugares equivocados lo que solo Dios puede dar. Este milagro nos recuerda que solo en Cristo encontramos la verdadera saciedad, tanto para el cuerpo como para el alma. La disposición de los discípulos a colaborar con Jesús, aunque al principio dudaron, nos enseña que la fe no siempre elimina nuestras preguntas, pero nos da el valor para actuar a pesar de ellas. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar desafíos que parecen insuperables. Pero la fe nos impulsa a dar el primer paso, confiando en que Dios hará el resto. El mensaje de esperanza que emana de este milagro es universal y atemporal. Nos asegura que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios puede obrar de manera sorprendente. Es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras luchas y que, si confiamos en Él, siempre habrá una solución, incluso cuando no la vemos al principio.
Finalmente, el relato de la multiplicación nos desafía a ser también multiplicadores de bendiciones. Así como Jesús transformó unos pocos panes y peces en alimento para millas. Nosotros estamos llamados a usar nuestros dones, talentos y recursos para impactar positivamente a quienes nos rodean. El reino de Dios crece cuando compartimos lo que tenemos, permitiendo que su amor se multiplique en el mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.